Bueno, empezamos un poco tarde, las 8:15 de la madrugada, pero bueno, haremos como los aviones e intentaremos recuperar. Entonces aquí la idea, arranco con el primer dibujo, primero situar un poco, bueno, pues es el proceso de mejora que, como ahora comentaremos, es importante respecto al tema de los accidentes en general en todo el mundo, y bueno, cómo este proceso se relaciona con los temas de digitalización y qué tipo de operaciones o qué tipo de cálculos, de herramientas de análisis podemos utilizar. Este gráfico, la verdad es que lo conozco de hace poco, salió en un libro hace... ahora sí. Salió hace un libro reciente y no son cifras, esto es la línea azul, son los fallecidos en accidente laboral por 100.000 trabajadores y año en Estados Unidos. Esto es una limitación, pero digamos, como sabéis, el progreso no es uniforme en todo el mundo y Estados Unidos lo ha liderado desde hace muchos años y en muchos aspectos lo sigue liderando y, por tanto, podemos pensar que lo que sucede ahí es un avance de lo que va a suceder o puede suceder en el resto del mundo. Y fijaros que en 120 años ha pasado de 60 por 100.000 a 3, creo que a 3,2 por 100.000. Esto salieron a alguna revista especializada, titulares, y es así, una disminución del 95% en el número de fallecidos por accidente, que evidentemente es representativo del conjunto del fenómeno de los accidentes. Son muchos años, pero es una reducción importantísima, ¿no? Entonces, no son cifras exactas porque realmente ni siquiera sabemos con precisión cuánta gente trabaja en los distintos países. Es una cuestión también de reglamentos, pero son cifras razonables. A este nivel no nos preocupa si son 61 o 59. Es razonable, ¿no? Una cosa de esto que hay que decir es, oye, ¿cómo ha pasado esto? Pero realmente en el día a día yo creo que no tenemos la impresión de que las cosas mejoren tanto, porque además, evidentemente, cualquier accidente es algo negativo y, por tanto, pues cuando sucede no piensas, qué contento estoy de que no haya habido 10. Pues si hay uno ya es terrible por sí mismo y no digamos si es un fallecimiento, ¿no? El hecho es que no se sabe con certeza el motivo preciso. También es un fenómeno tan amplio en diferentes sectores a lo largo de tantos años. Yo diría, un motivo general es el progreso económico. Este estudio a la vez estudia el enorme crecimiento de la riqueza en el mundo, ¿no? Que desde luego hay pobreza ahí, pero globalmente ha crecido mucho y desde luego en Estados Unidos, que es un país que tiene una renta altísima. Está claro que cuando tienes una situación difícil, pues bueno, la seguridad puede llegar a quedar en un segundo plano. O sea, hay gente que tiene actividades, actitudes o comportamientos de riesgo por dejadez o por ignorancia o por el motivo que sea. Pero hay otra gente que realmente es que no es la prioridad. O sea, tiene una situación y una tecnología que si no se arriesga, aquello no sale, ¿no? Este es un motivo, sin duda. También las medidas que se han adoptado en los gobiernos, en los sectores, pues son cada vez más importantes. Y yo creo que una parte también muy significativa es todo el tema de la automatización, vinculado a la electrónica y vinculado a la digitalización en general. Todo lo que es automático, todo lo que está controlado, pues bueno, tiene más posibilidades de funcionar bien, digamos. Se está menos sometido al error, hace falta menos esfuerzo físico y esto lo reduce, ¿no? El apartado que nos ocupa estos días, que es el de digitalización, pongo aquí que es un proceso lento, un poco iba a decir para llamar la atención, pero es que es así, o sea, estamos oyendo constantemente esta idea del cambio rapidísimo y sin precedentes. Esto es una frase
Si tú hablas en algún sitio, como aquí, que han sido tan amables de invitarme, y pones una frase que ponga el mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes, tú verás que todo el mundo dice, sí, sí, cierto, cierto, pero lo estamos oyendo todo el día. A ver, el mundo cambia. Y si lo miramos a que dicen la gente que es así filosófica, dicen, no, es que 100 años a nivel cósmico no es nada, y de la humanidad poco, ya, pero para la vida de una persona es bastante. Desde luego que hay un cambio, pero es un cambio paulatino, ¿no? O sea, nosotros podemos tener, ya veis que esto es aquellos de los años 80, que era el primer Macintosh, que no era tan distinto de los ordenadores actuales. Pero no era tan distinto. Y estos son los ordenadores de los años 50, que desde luego tenían menos capacidad, pero funcionaban. Tenían sus registros, su entrada, salida, etc., ¿no? El proceso de digitalización podemos pensar que como mínimo es de 100 años, como mínimo. Suponiendo que en el año 50 realmente esté digitalizada pues, la mayor parte de la actividad, que ya se verá, ¿no? Pero de menos seguro que no. Entonces yo diría, ya para ir centrando a lo que era el objetivo, que podemos ver dos situaciones extremas. Esto es una fotografía del tráfico en Mumbai, que, bueno, como es conocido, es absolutamente caótico, ¿no? Estos cruces sin semáforos. Nosotros nos quejamos en nuestras ciudades, pero si viene alguien de Mumbai, encontrará que el tráfico es idílico, porque estos cruces son terribles, se van cruzando y ahí el ceder al paso no es conocido todavía. Una cosa, entonces, claro, en un sitio así, ¿para qué quieres los datos? O sea, olvídate. Entonces, vamos a ver, es que solo mirarlo, y si viajas a uno de estos países, ya lo ves que ahí habrá muchísimos accidentes. Y si realmente se animasen o pudiesen en condiciones de tomar medidas, pues entonces sabrían qué medidas tienen que tomar con mucha facilidad. Aquí los datos no sirven de nada, ¿no? El otro extremo es esta visión que hay de un mundo totalmente interconectado en que todo funciona, pues bueno, con un control absoluto y que actualmente no existe. Esto está claro, puede existir en algunos almacenes automatizados, en algunas fábricas, por ejemplo, las fábricas de chips, que son totalmente robotizadas. O sea, hay personas que miran por si sucediera algo, pero el proceso normal no tiene intervención humana. Hay algunos entornos, yo creo que de los habituales, incluso los aviones se acercarían un poco, ¿no? Un gran control de lo que sucede, pero es muy minoritario. Esto es un futuro, está bien, es lógico que pensemos en cómo será el futuro, es una visión, pero no es donde estamos. Estamos en una situación intermedia en que la digitalización es muy parcial del conjunto de la vida, de algunos elementos sí, pero es muy parcial, y lo que podemos hacer a nivel de control con los datos que tenemos es limitado. Y tenemos que encontrar el qué y tomar decisiones, y además, evidentemente, con criterios de coste-beneficio, ¿no? Respecto a los recursos que tenemos y a lo que se puede obtener. Esta sería la idea. Entonces, para incidir en esto, nos referiría ahora un poco a qué tipo de cosas podemos conseguir, a qué limitaciones tenemos y a una serie de, como de recomendaciones o a lo que es nuestra visión sobre cómo trabajar en este ámbito. Un elemento totalmente crítico es el tipo de información que tenemos. Esto, la gente que hacemos o intentamos hacer temas de datos, claro, siempre te encuentras que dice, ¿tienen ustedes datos? Sí, sí, tenemos muchos, pero aparte que puedan estar bien o mal, que esto es otro tema irrelevante, la cuestión es, estos datos, ¿por qué los han adquirido? O sea, muchísimas veces los datos se adquieren por motivos operativos y por tanto no están preparados para el análisis que tú quieres hacer. Tú apareces ahí y agradecido si te contratan o si en algún tipo de colaboración te permiten utilizar los datos, pero los datos son los que hay, ¿no? Entonces, en accidentes, los datos aparecen cuando aparecen las prestaciones. O sea, si tú tienes un accidente y nadie te va a dar nada, por decirlo así, pues no se registra, no se anota. El tema de la protección aparece, esto ya es remoto,
en 1500, en el siglo XVI, en Holanda había ya unos gremios que cuando alguien se accidentaba, pues le daban un dinero hasta que estuviera bien, o si era un fallecimiento para la familia, etc. Entonces, cuando aparece la prestación, aparece el registro. Pues claro, si tú estás a cargo en uno de los gremios, pues la persona te tiene que explicar lo sucedido, vas a anotar cuándo y la cantidad que le das, etc. Todavía la gran mayoría de datos provienen de este tipo de situación. Luego, esto eran unos gremios concretos. Digamos, la seguridad social, como la conocemos, nace en Alemania con Bismarck, y entonces ya da lugar pues, a que la gente esté registrada. Todos los que trabajan están registrados en algún sitio, y los que solicitan pues, prestaciones, había también jubilación, pero los que es por accidente, lógicamente, da lugar a un registro. Que insisto, luego será accesible o no será accesible, estará muy bien hecho o no, habrá de todo, pero lo que está claro es que se genera el registro, ¿no? También, y este es un caso de España, esto es de 1900 ya, en este caso es por otro motivo, es por controlar los accidentes. O sea, el gobierno, bueno, esto ha sido una lacra, lo sigue siendo en el mundo, y decide que cuando hay un accidente, pues hay que anotarlo. Ahí no ya por la prestación, es otro tipo de dato. Y esto, bueno, pues se creó, esto en 1900 se encuentra, bueno, en estos boletines del Estado que están digitalizados, este libro de registros de accidentes e incidentes, y bueno, la gente apuntaba ahí, etc. Esto, ya os digo, que es el origen de los datos sobre accidentes, se mantiene de alguna manera, O sea, la razón de la existencia de la mayor parte de datos, como mínimo de los datos que van más allá de una empresa, es o por la obligación legal de las políticas contra los accidentes o los registros que dan lugar a prestación. Por esto, la mayor parte de datos son de accidentes con baja, porque si no hay baja, pues no se comunica porque no hay prestación. Puede haber alguna prestación sanitaria y en este caso aparecería por este lado. Pero en la mayor parte de países lo que aparece son las que tienen baja, por este origen, ¿no? Entonces esto, como es natural, determina el análisis que puedes hacer. Porque, o sea, los datos tienen un valor, digamos, evidente, que normalmente se ve con la estadística descriptiva, y luego tienen un contenido que no es tan fácil de sacar. Le tienes que poner pues, herramientas más complicadas, la imaginación, el análisis. Pero hay cosas que no tienen. A veces puede dar la impresión que decir, oye, si hay muchos datos, de ahí tiene que estar todo. Oye, no está. Tienen como un valor intrínseco que es lo que puedes obtener. Y lo que no hay, pues no hay, ¿no? Entonces, la consecuencia directa de tener este tipo de datos es que tú no puedes hacer probabilidades, porque tienes de manera limitada el número de personas que estaban sometidas a riesgo. O sea, tú sabes que una persona, pues no sé, estaba cargando algo y ha tenido un accidente, pero no sabes cuántas personas en aquella empresa o en el sector hacen este tipo de trabajo y cuántas horas al día lo hacen. Esto normalmente no lo tienes. A nivel de algunas empresas, hay empresas que monitorizan de manera muy detallada el trabajo de todo el mundo. Yo creo que luego hay una ponencia que habla sobre este tema y entonces sí tendrías probabilidades. Pero en general esto no lo tienes, con lo cual el uso es más limitado, pero la idea de mencionar estas limitaciones es decir, oye, sí, estas limitaciones existen, pero podemos hacer muchas cosas, las estamos haciendo y vale la pena. Esto es, pero situándolo en un marco. Lógicamente, los ficheros de accidentes, la acción natural es estudiar el accidente e intentar que no pase nunca más. Esto es como se ha hecho siempre. Ahí esto no es nada de datos, es el análisis de la situación y corregir. A veces eso es posible, en muchas otras no. Entonces, muchas otras son acciones más generales y hay que priorizar, ¿no? Los medios por naturaleza son limitados y entonces tienes que decidir, ¿no? En dónde hay más riesgo
qué no tienes controlado, por decirlo así, y ahí es cuando interviene un análisis más profundo, ¿no? Lo que llamamos como unas alarmas. El hecho que gracias a los datos te digan, oye, fíjate en estas situaciones que aquí hay algo que no se está haciendo al nivel que se puede hacer, al nivel que hacen otros, al que se esperaba por la situación. Y este es el otro camino y es el que requiere el análisis, ¿no? Ahora son las ventajas. Una ventaja clara del análisis de datos es el hecho que se puede hacer sistemáticamente y a grandes volúmenes. O sea, un poco, digamos, la estrella de estos análisis es lo que decíamos, encontrar relaciones, encontrar fenómenos que a simple vista no se ven. Pero hay otros que se ven a simple vista si te los mirases. Pero tú no puedes estar constantemente revisando todo, ¿no? En cambio, el software sí que puede. Lo mira todo, mira todas las posibilidades. Digamos, el software no se cansa, ¿no? La capacidad que hay de almacenamiento y de procesamiento es enorme y esta es una ventaja clara, ¿eh? O sea, incluso que sea un análisis que si tú te lo mirases, esto pasa cuando ha habido un accidente que los siguientes días o meses hay algo que se sigue cada día, pero luego ya se olvida. Y en cambio el software lo hace. Esta es una ventaja importante y en gran parte muchas veces los sistemas, no solo de accidentes, de todos los ámbitos, su cualidad es esta, la sistematización, el volumen que pueden manejar. Otra ventaja, esto es un ejemplo, lo pasaré rápido, que es que a veces los datos dan resultados engañosos. En este de aquí, tengo tachado porque luego salen los otros datos, si uno mira aquí, dice, bueno, accidentes en bicicleta, son datos que no son exactamente reales, son lo que se llaman números redondos, pero se acercan, no son inventados. Dices, accidentes en bicicleta, la mitad son graves. Entonces te da un ratio de gravedad muy alto, ¿no? Motocicletas lo son pues un 33%, camión, los que menos los coches. En coches hay muchos que no son graves porque hay más protección. Entonces la conclusión que sacarías de esto es que las bicicletas son muy peligrosas. ¿Qué pasa? Que aquí solo tienes una lista de accidentes. Si tienes los datos de verdad, en este sitio había, números redondos, 1000 bicicletas, había muchas. O sea, realmente el riesgo de accidente grave es muy pequeño. Lo que pasa que el número de los que quedan registrados como leves te engaña. Los datos a mí me parece, hay gente que no coincide ciertamente, pero que los análisis de gravedad hay que ser muy prudente con ellos, porque reflejan este tipo de fenómenos. El hecho de que el número de leves te determina cómo valoras los graves. Y te parece que si hay pocos leves, aquellos graves en realidad hacen muy grave la actividad. Este caso es exagerado y os digo que se corresponde a una situación real y al hecho que os decía de que en general no tienes la base, ¿no? Bueno, el hecho es que los sistemas avanzados, los análisis más profundos, pueden evitar este tipo de errores. En general, los fenómenos no son lineales. Se comenta como clásico el tiempo que llevas en una empresa. Si al principio tienes más riesgo, luego menos y luego porque ya uno se confía vuelve a tener más. Muchos fenómenos no son lineales. En realidad, los análisis que se hacen entre datos de tipo lineal son simplemente porque históricamente, calculando a mano, era lo único que se podía hacer. Porque hacer una estimación de curvas a mano, como se hacían las cosas hasta hace 70, 80 años, era extremadamente difícil. Y por tanto, uno se imaginaba que todo era lineal, todo seguía distribuciones normales, pero esto no es verdad. Estos datos, no tengo tiempo para entrar en detalles, por ejemplo, son de cruces, accidentes en cruces de circulación. Con poca circulación hay más accidentes. Más circulación, menos, porque la gente va más despacio, te fijas más, hay sensación de peligro. Pero si vuelve a aumentar, vuelve a haber más, porque, bueno, como no hay manera de pasar, pasas como puedes, ¿no? Y normalmente las relaciones son de este tipo. Los análisis más o menos intuitivos o los análisis con herramientas básicas no reflejan estas situaciones. Por tanto, todos estos análisis nos pueden dar lugar pues, a un mejor conocimiento de dónde actuar
que en definitiva es la idea, ¿no? ¿Qué situaciones son más riesgosas y dónde nuestros esfuerzos darán un mejor rendimiento? Por la parte negativa, hay que decir que a veces los datos pues, son muy pocos. Es un caso de España. En general, en el mundo, la actividad en el campo está poco registrada, porque es incluso ya una cosa cultural, ¿no? O sea, los terrenos son tuyos, eran de tu familia y tampoco consideras que tengas que dar muchas explicaciones al gobierno. En el mundo, bueno, evidentemente hay las grandes explotaciones, pero hay mucha actividad agrícola también de otro tipo, pero particularmente agrícola, que no está registrada. Entonces los accidentes se registran, bueno, como accidentes comunes y por tanto en estos casos, si no tienes la información y no tienes manera de aproximar lo que sería la realidad, pues no obtienes nada. Con todo esto, o sea, hablamos de posibilidades, pero también de limitaciones, intentando, insisto, marcar un poco lo que al final presentamos como hoja de ruta, que sería buscar oportunidades, ¿no? Buscar no tanto un sistema global, que ya aquello que nos diga lo que tenemos que hacer, cosa que parece posible que exista en un futuro, pero creemos que en este momento no puede ser, sino ciertas acciones que, bueno, bien realizadas, pueden dar una información útil, en definitiva, para la gestión, para la toma de decisiones respecto a la política de riesgos. Esto es una limitación. Si vemos que la información es muy incompleta, pues el análisis de datos, sintiéndolo mucho desde el punto de vista de la gente que nos gusta y que hacemos estas cosas, pues poco te va a dar, ¿no? Luego una cosa que hay que remarcar, lo que les decía del valor intrínseco de la información. Claro, sobre todo si hay un contrato, incluso si no, pero cuando hay un contrato, claro, tú te esfuerzas en que dé algún resultado. O sea, tú tienes que dar esto. La vida es así, hay que dar, pero no siempre sale. Sí, por poner un ejemplo, alguien tiene en un sitio hay un sistema de seguridad, unas prácticas que al final a la gente le resultan aburridas y las acaba dejando. Entonces, oye, aquí vamos a aplicar el análisis de datos y se va a resolver todo. Y verás si son más mujeres, si son más hombres, si influye el día de la semana, si resulta que los que empezaron a trabajar en verano, pues se olvidan antes. Tú le puedes dar, oye, muchos cálculos. A veces no sale nada. O sea, simplemente puede ser que aquel sistema resulte que a la gente le aburre y, bueno, tendrías que cambiarlo o estar vigilando, cosa un poco molesta, pero que se puede hacer, pero que los datos dicen, oiga, aquí le hemos aplicado todo lo que tenemos, todo lo que sabíamos, poco o mucho. Y esto sucede, ¿eh? Nosotros decimos, a nivel para practicar, los datos de circulación de coches, de accidentes de circulación, son muy abundantes en el mundo. Por alguna razón, la privacidad no le dan tanta importancia y puedes encontrar de muchos países detalles, pero como para practicar, estos datos son más difíciles, los tenemos, los ocupacionales, pero más difíciles de obtener. Hemos hecho este tipo de estudios y concretamente en Barcelona, que es mi ciudad, buscábamos y, oye, al final lo que sucede es que la gran mayoría de accidentes graves son con motocicletas. Y no le puedes decir, no, que serán los jóvenes, que será por la mañana, cuando... Oye, los demás factores tienen una influencia prácticamente casual. Realmente, cosa que sucede, me han comentado que también en Bogotá, y tiene una cosa que se deduce por la lógica de la situación que está en la persona en la motocicleta, y te encuentras que no sale nada. Algunas veces, otras veces sale información extremadamente útil. Pero la propuesta en este sentido, o sea, no tenemos sistemas completos, no podemos garantizar resultados, pero sí que trabajando sistemáticamente, pues bueno, nos incorporamos a este camino de reducción y el resultado es realmente prometedor y lo favorece. Dices aquí, el tema de las muestras pequeñas sería el último de estos inconvenientes. Lo comentaba ayer, creo, pero esta dificultad de las compañías de compartir la información, que esta dificultad es importante. Yo me he llegado a encontrar en un caso que me pedían un análisis de un
tipo de accidente determinado y no me quisieron dar los datos de la propia empresa. Me tuve que espabilar con datos públicos. Dices, hombre, esto ya había firmado que no se lo explicaría a nadie, pero de alguna manera un accidente es un fracaso, porque algo ha fallado, tú no planificas para esto y un fracaso no menor. Ahí no es que estés perdiendo un poco de dinero o algo empiece tarde, no, es una persona que resultó herida. Esto es un fracaso, no quieres que se sepa. Además, estás dando detalles de tu funcionamiento. Si es muy bueno, puedes temer que te lo copien, y si no es tan bueno, te desprestigia de una manera extraordinaria. Incluso, desde luego, puede dar lugar a repercusiones penales. Entonces, esto es una limitación. A veces, en este sector, yo he oído gente que dice, no, es que hay sectores que están muy avanzados. El comercio electrónico, la banca. Nosotros es un problema cultural. A ver, no lo sé. Habrá gente que es más dado al cambio, otro que menos, pero las circunstancias no tienen nada que ver. O sea, la banca, ahí está todo, porque tienes que saber el dinero que tienes en cada sitio. O sea, esto, el dinero es electrónico en su gran mayoría. O sea, el comercio electrónico, por definición, no hay operación ni consulta que no se haga de manera electrónica. Los accidentes es mucho más complicado. Son actividades muy distintas y la información de cada uno es compleja y no está centralizado, ni parece que lo pudiera estar o que lo pueda estar en un futuro previsible, ¿no? Entonces, puede habrá gente más dada al cambio que otra, pero no es un tema cultural, es una situación distinta que sería más como, digamos, aquello, la guerra de guerrillas, ¿no? Utilizar lo que hay para algunos resultados. Vemos aquí esta idea que estoy insistiendo, es útil cuando los datos son correctos, hay hechos no evidentes que se pueden reflejar. Ahora veo que lo tengo aquí. La dimensión es razonable y podemos hacer algo, es algo no inevitable y podemos actuar. Y esto es lo que decíamos como hoja de ruta, ¿no? De poner énfasis en el registro. Está claro que si la información no es amplia y es buena, algo haremos, pero podemos hacer mucho menos que si lo es. Esto no hace falta decirlo, es por aquello que dicen por afán de completitud. Es muy claro, perdón. Entonces, obtenemos un análisis más detallado y más completo. Empezábamos con aquella línea, ¿no? Una gran mejora en 120 años. Esto es una guerra larga, Esto no es de hoy para mañana. Pero una guerra que se está ganando y, bueno, pues que muchas acciones pues acaban dando estos resultados y realmente estas acciones pues funcionan y contribuyen a la reducción, sistematización, inmediatez. No tiene nada que ver que el hecho que tú tengas que estar mirando, que lo puedes hacer, pero que lo haga un software que tenga la capacidad de darte información de manera inmediata. Esto es muy relevante. El tema coste-beneficio, esto es remarcable, porque a veces puede haber instalación de sensores, no digamos que haya más supervisores, tú puedes ir metiéndole recursos y recursos, y si los pones con cierta gracia, pues algo sacarás, porque las cosas son así. Pero, bueno, el coste puede ser muy alto y simplemente no te lo puedes permitir en la mayoría de los casos. Explotar mejor los datos, es como si hiciera propaganda porque nosotros hacemos cosas de estas, pero no es un gran coste. El sistema de información tienes que tenerlo por obligación legal, por la relación con las mutuas, incluso por tu control, y entonces que de esto se haga, pues digamos, una capa más, con ciertos elementos de análisis que te sean útiles, pues todo tiene un coste en su vida. Pero yo creo que es fácil demostrar que el coste-beneficio es extremadamente favorable, lo cual es relevante, ¿no? Y esta idea, insisto, son ventajas incrementales. El análisis de datos no evita ningún accidente. Tú puedes saber muy bien dónde suceden más, lo que es más previsible. Si no haces nada, simplemente acertarás y estarás contento, no del accidente, pero sí de tu habilidad en el cálculo. Pero el accidente pasará igual. Entonces, lo que hace es, bueno, dar una información que mejore las políticas. Esto no rompe, no es ayer o mañana, no sé hasta qué punto puede ser trascendental,
para la disminución de accidentes, pero sí que es un apoyo y nosotros creemos, insisto, un apoyo con un coste-beneficio ampliamente favorable. Y esta es la idea. Yo me pongo aquí en los PowerPoints un reloj para cuadrarlo. Me quedan 2 minutos. Tengo que escoger, bueno, tenía unos ejemplos de resultados de identificación de perfiles, de predicción de en qué momentos hay más riesgo. Estos son trabajos que hemos hecho nosotros. Uno que era para identificar áreas y sectores, en este caso en España, pero tenemos intención de hacerlo en más países, en los que, bueno, el ratio de accidentes es sorprendente, digamos, teniendo en cuenta las circunstancias y merece un análisis posterior. En fin, tenemos una serie de análisis que hemos hecho y son los que, bueno, de alguna manera apoyan pues, los comentarios que les he hecho a ustedes. Esa es la idea. Bueno, el accidente pasa en el centro de trabajo. De alguna manera la empresa pues, recoge los datos, los envía a las mutuas o a las aseguradoras y puede haber, de alguna manera hay, un retorno al centro de trabajo. Evidentemente, las mutuas aseguradoras tienen una acción de apoyo a la actividad preventiva y utilizan pues, el conocimiento de los accidentes que han sucedido. Entonces, esto está sucediendo, pero está sucediendo en general, hasta donde nosotros sabemos, no tanto con datos, sino con consejos, con acciones en un sentido o en otro. Entonces, nuestra idea es que pueden llegar como unas alarmas, como unos datos marcando los principales riesgos, pues otra vez al centro de trabajo. Hay otra gente que trabaja en esto y, bueno, esto es algo que le vemos futuro y al cual estamos, en fin, trabajando intensamente en ello y forma parte de nuestras propuestas.